En la década de 1940, Canadá emergía lentamente de la Gran Depresión. En medio de la escasez y la incertidumbre nació Brian Tracy. Su infancia no fue rodeada de lujos, sino de limitaciones. Creció en una familia trabajadora donde muchas veces la pregunta más dura era: ¿habrá suficiente para comer mañana? Ese ambiente de dificultad marcó en su mente una verdad: si quería cambiar su vida, debía empezar por cambiarse a sí mismo. Dejó la escuela temprano, con apenas la adolescencia encima, para trabajar en oficios que le daban lo mínimo: lavaplatos, obrero de construcción, jornalero en fábricas. En cada turno de 12 horas observaba algo claro: había hombres que trabajaban toda su vida sin salir nunca de la pobreza. Esa idea lo atormentaba. Decidió que no quería ese destino. En esos años se sembró la semilla de su primera regla: la disciplina es el puente entre lo que tienes y lo que deseas. Aún no lo sabía, pero ese pensamiento se convertiría en el núcleo de sus enseñanzas futuras. Con poco más de 20 años, Brian tomó una decisión radical. Dejó su país y emprendió un viaje sin rumbo definido. Atravesó Estados Unidos, luego Europa y finalmente recorrió África en autostop. Dormía en estaciones de tren, trabajaba de cualquier cosa para comer, y en medio de esa vida nómada se enfrentó a lo esencial. Cuando no tienes nada, cada acción importa. Fue en ese peregrinaje donde aprendió su segundo hábito: a la claridad de metas. En cada ciudad desconocida, debía decidir con rapidez a dónde ir, cómo conseguir alimento, dónde dormir. Esa capacidad de enfocarse en objetivos concretos lo acompañaría toda su vida. Un día, en el desierto, después de trabajar cargando sacos de trigo, escribió en un papel: cuero Sir Rico, cuero Sir Libra. Esa fue la primera vez que lo dijo en voz alta, no como un sueño vago, sino como una meta definida. Al regresar a Norteamérica, Brian necesitaba un trabajo estable. Entró al mundo de las ventas casi por accidente, sin preparación, sin estudios, sin contactos. Al principio fracasó una y otra vez. Pasaba días sin vender nada, caminando kilómetros bajo el sol con más rechazos que oportunidades. Una noche, en una habitación barata, escribió en sí: alguien más puede hacerlo, yo también puedo. Esa frase se convirtió en una brújula. Empezó a estudiar a los vendedores exitosos, copiando sus rutinas, observando cómo hablaban, cómo escuchaban. En pocos meses, pasó de ser el peor a convertirse en uno de los mejores de su equipo. Ese periodo le enseñó su tercer hábito millonario: modela a quienes ya alcanzaron lo que deseas. El éxito deja huellas. Durante los años 70 y 80, Brian se convirtió en un estudioso obsesivo del comportamiento humano. Leía horas cada día, asistía a seminarios, buscaba mentores. Descubrió que las personas más exitosas no eran necesariamente las más inteligentes, sino las más disciplinadas en sus hábitos diarios. Aplicó lo aprendido a sus propias ventas y pronto ascendió a gerente, luego a ejecutivo y finalmente a consultor independiente. Su vida se transformó de obrero sin estudios a estratega buscado por empresas. Cada paso lo reforzaba. El éxito no era suerte, era una fórmula repetible. De esos años nació su cuarto hábito: aprende continuamente. Cada libro que lees es un mentor que te habla al oído. Al consolidarse como conferencista y escritor, Brian comenzó a destilar sus aprendizajes en principios claros. Entre ellos, los hábitos que según él podían llevar a cualquier persona, sin importar su origen, a la riqueza. El primero era la gestión del tiempo. Invierte tus horas en lo que produce resultados, no en lo que solo llena tu agenda. El segundo, la disciplina financiera. Ahorrar e invertir consistentemente, sin dejarse dominar por el impulso. El tercero, rodearse de personas que eleven tu nivel, porque la influencia social es tan poderosa como cualquier libro. Su mensaje empezó a resonar en ejecutivos, emprendedores
y soñadores en todo el mundo. Los auditorios se llenaban, sus libros se traducían a decenas de idiomas, y su nombre se volvía sinónimo de productividad y riqueza. Pero todo éxito despierta resistencia. Muchos críticos lo acusaron de simplificar demasiado, de prometer riqueza a cualquiera sin considerar desigualdades. Otros lo atacaron por usar frases que parecían obvias. Sin embargo, Brian respondía con hechos en miles de testimonios de personas que habían cambiado sus vidas aplicando sus hábitos. En entrevistas, decía con calma: no puedo controlar la economía ni la política. Solo puedo enseñarte lo que a mí me funcionó. Si lo aplicas, tu vida cambiará. Si no lo aplicas, nada pasará. Esa serenidad frente a la crítica era, en sí misma, otra lección de hábito en enfocarse en lo que puedes controlar. A lo largo de su carrera, Brian escribió más de 70 libros. Títulos como Maximum Achievement, Eat That Frog y The Psychology of Achievement se convirtieron en clásicos. Su obra no era solo sobre dinero, sino sobre mentalidad, productividad y propósito. Cada libro era una síntesis de décadas de práctica, ensayo y error. Cada conferencia era un recordatorio. Cualquiera puede cambiar si cambia sus hábitos. Millones de personas alrededor del mundo comenzaron a ver su vida como una serie de elecciones diarias, no como un destino fijo. Su séptimo hábito quedó grabado en la verdadera riqueza. Es vivir intencionalmente, no por accidente. En sus últimos años, Brian Tracy continuó viajando, enseñando y escribiendo, incluso mientras enfrentaba problemas de salud. Su voz, aunque más pausada, seguía firme. Repetía una frase que se convirtió en su despedida filosófica: tu futuro es tu responsabilidad. Nadie vendrá a salvarte, pero si construyes hábitos correctos, la vida que sueñas será inevitable. En una de sus últimas conferencias, ante un auditorio en silencio absoluto, dijo: no importa cómo empezó tu vida, lo único que importa es cómo decides vivir desde hoy. La gente se puso de pie y lo aplaudió como a un maestro que no solo enseñó a ganar dinero, sino a ganar control sobre uno mismo. La cámara se aleja mostrando su silueta, pequeña frente a un público enorme, y la voz cierra con fuerza en Brian Tracy. No fue un hombre que nació millonario, fue un hombre común que descubrió que la disciplina y los hábitos correctos son la verdadera fortuna.